Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este salón y al día de hoy, en la tarde, al simposio de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que este año se ha titulado Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo XXI, que se va a estar desarrollando que se ha venido desarrollando entre el 21 y el 22 de octubre. En este caso, yo voy a estar fungiendo las veces de moderador, pero también tengo la primer presentación de este bloque de la tarde, en la cual vamos a tener, en realidad vamos a tener 5 presentaciones, estaban programadas 6, pero vamos a tener 5 presentaciones. Entonces, los voy a estar acompañando toda la tarde y estaré atento a todas las preguntas durante toda esta jornada. Para iniciar, vamos a ver el resultado de un análisis inicial de la pandemia de COVID en la ciudad de Cali, que se ha sido titulada Análisis Espaciotemporal del SARS-CoV-2 en Cali. Y vamos a combinar un poco de análisis entre lo que, lo que pasó en un principio, pero también lo vamos a combinar con datos actuales, ¿cierto? Este es un trabajo que se realizó en compañía de múltiples personas: David Arango, Giselle, Edgar Muñoz, Diana Caicedo, Delio Ortega, André Fandiño, Jorge Mena, Millerlandi Torres, Elena Barrera y Fabián Méndez, y que estuve liderando en su momento. Y es importante mencionar que este trabajo está en el marco, digamos, del acompañamiento que ha hecho la Universidad del Valle a toda la pandemia, que se ha venido realizando por diferentes profesores que han acompañado el monitoreo de la pandemia en Cali, y que en nuestro caso y en mi caso he estado coordinando el desarrollo de un sistema de monitoreo temporespacial para, para la epidemia de COVID en este año. Bueno. Entonces, vale la pena mencionar que al domingo en la noche, en la ciudad de Cali teníamos 55.000 casos confirmados, 55.103 casos confirmados, y teníamos como casos probables, o sea, personas que habían estado manifestando síntomas en la ciudad, pero que su prueba no necesariamente es positiva, 145.373. Y digamos, el fundamento de todo análisis espacial está sustentado en la posibilidad de la geocodificación de la dirección. O sea, nosotros tenemos un sistema de vigilancia que una persona con síntomas va y consulta, esa persona se le capta una información, se sube al sistema de vigilancia nacional, y luego los entes territoriales hacen uso de esa información para, para realizar sus diferentes análisis. Hemos logrado, durante este periodo, hemos logrado geocodificar, o sea, transformar esas direcciones en puntos en 45.666 datos a el pasado domingo, que corresponden al 83% aproximadamente. Tenemos una pérdida de unos 9.000 casos, y esa pérdida de esos 9.000 casos tiene que ver con muchas veces la información como procede no es ubicable, o simplemente no hay manera, son datos perdidos. Sin embargo, pues con esos datos, con los datos que tenemos que tomar decisiones, y por eso se convierte en un asunto muy importante al momento de la captación de la información, proceder con esta de buena manera. Y en los probables sí tenemos una pérdida del 25%, que es un valor un tanto menor. Vale la pena mencionar que el comportamiento espacial y temporal de la epidemia es variable durante todo ese tiempo. Ella no se ha comportado homogéneamente, ni ha empezado, ni se ha concentrado en los mismos sitios. Podemos ver en este mapa que en principio de la epidemia, los dos primeros casos llegaron, uno en la comuna 17 y otro al norte en la comuna 2, y los casos importados fueron llegando y concentrándose en esta franja sur de la ciudad, ¿cierto? Y al norte, con algunos casos al centro. Ya para la semana epidemiológica 12 del presente año, que sería como la tercera semana en la cual se presentaron casos confirmados de COVID, empezamos a ver más casos relacionados y casos en estudios en comparación con los datos
con los casos autóctonos, y de esta manera se fueron comportando durante estas primeras 6 semanas epidemiológicas de la pandemia, entre la semana 10 y la semana 15. Si nosotros hacemos todo el análisis de ese periodo, lo que observamos es una alta concentración o una concentración de casos en el sur de la ciudad, Comuna 17, con los límites de la Comuna 18 y parte de la Comuna 19. Algunos casos en el suroriente de la ciudad, al sur de la Comuna 13, y algunos casos al norte de la ciudad, en especial casos importados aquí en la Comuna 2. Nosotros decidimos para mirar ese comportamiento e identificar si de alguna manera estábamos teniendo algún tipo de patrón espacial que nos diera cuenta. En este primer mapa nosotros vemos una tendencia de los datos a agregarse, de los casos a agregarse espacialmente, pero necesitábamos confirmarlo, y entonces veíamos nosotros ese comportamiento en cada semana, ¿cierto? Aquí pueden ver el mismo mapa en cada semana, pero en la parte superior vemos son los datos acumulados, ¿cierto? Empezamos a ver los datos acumulados. Y al observar los datos acumulados, lo que nosotros podemos ver es que efectivamente pareciera ver que se estaba presentando ya hasta la semana 15 un acumulado de casos hacia el sur de la ciudad, muy importante en la comuna 17 y en ese sector de la comuna 13. Entonces, para confirmar ese patrón espacial, nosotros hicimos un test estadístico que nos permitiera identificar si los datos se estaban conglomerando, ¿cierto? Estaban agrupados espacialmente. Entonces, hicimos una prueba estadística, calculamos una densidad de kernel, y entonces nosotros podemos ver si esta curva azul nos mostraría, sería si los datos tuvieran una distribución de Poisson, ¿cierto? Si espacialmente ellos se distribuyeran, tuvieran una distribución de Poisson, esta sería la curva, y aquí estaríamos, esta sería la curva, esta curva negra es la curva de nuestros datos, y eh, al estar por encima de la curva de distribución de Poisson, de distribución aleatoria, o que distribución que no tiene ningún patrón espacial, nos damos cuenta de que efectivamente nuestros datos se están concentrando en esas zonas específicamente, ¿cierto? Y si nosotros miramos cómo es el patrón, comparamos eso que vimos en las primeras 6 semanas epidemiológicas y lo comparamos con las últimas 6 semanas epidemiológicas, pues tenemos un poco este, esta distribución, ¿cierto? Donde vemos que los casos tienden a concentrarse, a estar más concentrados, ya no se concentran en el sur ni en el norte, sino que tienden a concentrarse en el centro oriente de la ciudad, ¿cierto? Y se mantienen unos focos en algunos sectores del sur de la ciudad, como son el barrio El Caney y Valle del Lili, el centro de la ciudad, centro de la ciudad en la comuna 10, comuna 8, ¿cierto? Una transmisión y una presencia de casos constante en el oriente, pero también un foco o una concentración muy importante de casos en el norte de la ciudad, específicamente en la Comuna 5, la Comuna 6, este sector que tiene que ver con Los Andes, Chiminangos 1, Chiminangos 2, Metropolitano del Norte, Guayacanes, digamos, estos barrios han tenido una transmisión importante, de casos. Para nosotros, a lo largo de este tiempo, de este sistema de monitoreo y de este análisis, hemos venido realizando diferentes pruebas estadísticas que nos permitan identificar conglomerados espaciales. Hicimos un ejercicio de dividir la ciudad en hexágonos de 500 metros de altura, ¿cierto? Cuando digo 500 metros de altura o de distancia, ¿cierto? De esta línea a esta línea hay 500 metros, y de este punto a este punto hay 500 metros, ¿cierto? Es un hexágono cuadrado de 500 por 500.
Y lo que identificamos al tener estos hexágonos, o los que nos permite tener estos hexágonos y dividir toda la ciudad por estos hexágonos, es contar con una división homogénea del territorio. Porque si ustedes recuerdan más o menos cómo es la estructura de barrios de la ciudad, tenemos unos barrios más grandes, unos barrios más pequeños, y al tener esos, digamos, esa diferencia en términos del tamaño de los barrios, ya que esto se obedece a una división arbitraria e histórica de cómo se ha consolidado la ciudad, entonces lo que empezamos a tener son tamaños distintos, número de casos distintos, y dificulta la comparabilidad espacial y dificulta la comparabilidad espacial. Iba a decir comparabilidad temporal, pero eso no la dificulta, pero sí dificulta la comparabilidad espacial. Entonces, dividimos la ciudad en hexágonos para tener, digamos, una homogeneidad en su división, y a partir de esos hexágonos recurrentemente venimos haciendo un monitoreo y el conteo del número de casos que están sucediendo al interior de ese hexágono, y lo comparamos con el número de casos probables que hay en los hexágonos vecinos. Y de esta manera hacemos un análisis de autocorrelación espacial bivariado, autocorrelación espacial local bivariado, que nos permite identificar conglomerados en la ciudad, tanto conglomerados de valores altos como conglomerados de valores bajos, ¿cierto? Y estos son los conglomerados identificados para los últimos 15 días. Este análisis se desarrolla día a día para poder identificar dónde se están conglomerando los casos y convertirse esta información en una información soporte para la toma de decisiones. Entonces, hemos identificado conglomerados en estos para los 15 días en la comuna 10, parte de la comuna 13, comuna 9, comuna 3, y digamos, esta parte de la ciudad, comuna 5, que ha venido teniendo una transmisión sostenida a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con la presencia tanto de casos confirmados como de casos probables, y estos conglomerados identificados son altamente significativos. También hacemos el monitoreo de la dispersión. Es muy importante identificar si esta epidemia se está concentrando o se está dispersando en la medida, y digamos, es el comportamiento histórico de la dispersión de COVID en la ciudad de Cali. En este caso, dividimos la ciudad no en hexágonos de 500 metros, sino en hexágonos mucho más pequeños, hexágonos de 30 metros. Tenemos más o menos son unos 130.000 hexágonos en los cuales hemos dividido la ciudad, y hacemos un conteo del número de casos que empiezan, que están en esos hexágonos, y a partir de identificar, y luego contamos los hexágonos que en su interior tienen un caso positivo, y en la medida en que se aumente el número de hexágonos con casos positivos, eso nos estaría dando una suerte de indicador de mayor dispersión. O sea, si yo tengo un mayor número de hexágonos con casos positivos en su interior, eso significa que yo tengo una mayor dispersión. Y digamos, es lo que pasó en su momento cuando tuvimos el primer pico de la epidemia, ¿cierto? Más o menos hacia mediados de julio encontramos el máximo pico de dispersión, y luego bajamos un poco en términos de dispersión, y ahorita estamos probablemente en una dispersión sostenida. Esta caída acá no es relevante porque esta caída tiene que ver con el retraso en la notificación, la información que tiene que ver con la notificación, pero digamos, lo que empezamos a observar es que esta dispersión posiblemente se va a mantener sostenida o con una ligera tendencia a la baja, digamos, y esa va a ser la tendencia actualmente, ¿cierto? Y digamos, este patrón de comportamiento es un patrón muy similar al que tenemos en términos de los casos en la ciudad. Y hemos desarrollado un modelo interpretativo o un corema interpretativo de esa forma en que se ha comportado la epidemia, y hemos identificado diferentes, digamos, una suerte de momentos con hitos espaciales que nos dan cuenta de esa epidemia.
hemos utilizado y vamos a ver un corema en el cual utilizamos los flujos poblacionales, identificamos la zona de la ciudad en donde hay una alta densidad poblacional, identificamos las centralidades, perdón, identificamos esas centralidades e identificamos núcleos de difusión de COVID para la ciudad. Digamos, los dos primeros núcleos de difusión para la ciudad, a partir de esas zonas en las cuales llegaron los casos importados y se concentraron, uno en la comuna 17, otro en la comuna 2, y a partir de los flujos poblacionales que tienen estos sectores, donde son sectores que atraen, si nosotros vemos en el sur de la ciudad tenemos distintas centralidades, tenemos el sector de Unicentro como una centralidad, luego el sector de Ciudad Jardín, tenemos la centralidad que tiene que ver con Tequendama y todos estos servicios, la centralidad de la Casona, la centralidad que tiene que ver con el norte de la ciudad, donde hay múltiple comercio y servicios, y pues el centro, que es esa gran centralidad comercial de la ciudad, ¿cierto? Entonces, los flujos poblacionales que nosotros vamos a tener en la ciudad, normalmente los grandes flujos poblacionales que se dan en el día a día, se dan en este eje a través de la 70 y autopista Simón Bolívar, ¿cierto? Que conecta sur con el norte, la calle Quinta conectando con la calle Primera y esta que sería la 26 o la transversal 27 que permite esos grandes flujos conectando Oriente con el centro, ¿cierto? Y es a través de estos flujos, y si nosotros entendemos el COVID como un evento en el cual es muy importante eh, la, la movilidad, entonces, en un inicio, cuando teníamos casos importados, teníamos mucha gente moviéndose ahí. Esto nos llevó a que los casos llegaran en estos sitios y luego empezaran a relocalizarse en estas zonas de la ciudad en donde teníamos donde tenemos una alta densidad poblacional, ¿cierto? Como una 13, 14, 21, 12, 11, 10, ahí tenemos unas altas densidades poblacionales y luego, como los que estamos aquí en Cali, vimos que apareció una alta transmisión alrededor de la Galería Santa Elena, con lo que la Galería Santa Elena representa para el abastecimiento de la alimentación. En ese sentido, nosotros tenemos una galería en donde hay una alta confluencia y también unos flujos poblacionales importantes que van a abastecerse a la Galería Santa Elena y de ahí, digamos, el siguiente proceso fue un proceso de aumento de la dispersión de COVID en la ciudad, que digamos que es un proceso sostenido que se ha venido presentando. Y digamos, uno podría no solo quedarse con estos análisis, sino que valdría la pena eh, mirar también cómo es el comportamiento de la vulnerabilidad en la ciudad, ¿cierto? Y es que cuando uno mira distintos indicadores, uno puede ver que, por ejemplo, este indicador simple de vulnerabilidad que hemos creado, donde cruzamos hacinamiento, trabajo informal y educación básica secundaria, identificamos una distribución de una vulnerabilidad alta que coincide de manera importante con la distribución de los casos como se han venido presentando históricamente y de igual manera pasa con este indicador en donde educación básica secundaria lo reemplazamos por mayores de 60 años. Y este indicador de vulnerabilidad, uno lo relacionamos con el contagio y otro lo relacionamos con el riesgo de muerte. Yo dejo ahí, muchas gracias y estoy atento a las preguntas, o sea, yo mismo, como soy el moderador, pues modero mis preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ha mandado alguna pregunta? No sé, no me han llegado preguntas al chat. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay preguntas, ¿cierto? Ok, entonces, Profesor, sí, lo vamos a manejar enviando las preguntas vía correo electrónico al correo del simposio, simposio.salud@correounivalle.edu.com, para las preguntas que de pronto no alcancen a llegar. ok, listo. Pero entonces en el chat no hay preguntas. Eh,
No, por ahora no nos han pasado preguntas. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a la siguiente presentación, que la siguiente presentación estará a cargo eh, de, ¿aló? Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí en esta sala del simposio de investigaciones y estamos pendientes de la siguiente presentación, pero antes de la siguiente presentación queremos mostrarles un importante desarrollo que se tiene actualmente en la Facultad de Salud y es el Laboratorio de Geografía de la Salud. El Laboratorio de Geografía de la Salud se ha pensado como un espacio multidisciplinar en permanente construcción, donde el aprendizaje es un aprendizaje continuo y que busca indagar por esas interacciones y sinergias espaciales que se dan en el campo de la salud. Es un espacio para mirar factores ambientales, para mirar eventos en salud, para mirar factores socioeconómicos que determinan esos factores estructurales que afectan la salud. Nuestros grandes intereses en términos de laboratorio de geografía de la salud es identificar dónde están ocurriendo los eventos en salud, reconocer esas dinámicas espaciales, mirar tendencias espaciales de los eventos en salud, pero es muy importante lo que viene a continuación es comprender los aspectos históricos y estructurales que participan en esa distribución espacial y algo fundamental es la comunicación efectiva de los resultados. Pero el, esto no tendría sentido, el laboratorio no tendría sentido si no busca apoyar los distintos proyectos de investigación que se desarrollen desde la misma Facultad de Salud, en otras unidades académicas o en los estudiantes, pero a su vez convertirse en un repositorio de datos espaciales y datos de variables que permitan que los estudiantes vayan y utilicen esa información para el desarrollo de sus investigaciones a nivel de pregrado, maestría y doctorado. El laboratorio está integrado por múltiples profesionales. Digamos, yo estoy como coordinador, pero este es un espacio de relaciones horizontales donde hay geógrafos, hay médicos, hay estadísticos, hay distintos, digamos, hay una participación activa de las mujeres en este laboratorio. Es un laboratorio que también busca un relacionamiento interespecie y que está construyendo su red de colaboradores y tenemos un gran amigo en Brasil, en la Universidad Federal Espíritu Santo, Rafael Catao. Nosotros como laboratorio desarrollamos docencia a distintos niveles. Se ofrece un curso para el doctorado en salud que pueden tomar personas de posgrado de cualquier posgrado de la universidad. También hace un curso, una oferta de curso para la maestría en salud, la maestría en epidemiología. Se, hay un curso de extensión y enseña y el laboratorio asume el curso de SIC avanzado para geografía de la salud, para estudiantes de geografía. Actualmente el laboratorio desarrolla distintos proyectos de investigación, está en el acompañamiento a la Secretaría de Salud Pública Distrital en todo lo que tiene que ver con COVID. Digamos, el evento de COVID ha sido un dinamizador del laboratorio. Está haciendo seguimiento al COVID en la cuenca alta del río Cauca, en 83 municipios, tratando de identificar distintas variables, más de 11 variables socioeconómicas en la cuenca alta del río Cauca, que son estos 83 municipios que abarca 4 departamentos, Cauca, Valle, Risaralda y Quindío. Hace análisis y mantiene información actualizada para las tomas de decisiones en esta parte y digamos en el sitio web ustedes de laboratorio ustedes pueden acceder a la cartografía de esos múltiples indicadores sociales de la cuenca alta del río Cauca.
También como laboratorio, como miembros del laboratorio, estamos participando en el proyecto SIGEL, un proyecto financiado en la MICIESIATON de Colciencias. El objetivo es evaluar la vulnerabilidad y entendemos, digamos, que la vulnerabilidad al COVID tiene un carácter histórico y biosocial. Digamos, él está en esa vulnerabilidad, se están expresando procesos de fragilidad biológica y social, donde son esas características de los grupos y las personas las que terminan manifestándose en cuestiones de morbilidades, en factores sociales, culturales y económicos que determinan cómo los grupos poblacionales pueden anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse de esto en lo que estamos todos, de esta vaina que se llama COVID y que nos ha cambiado la vida. Vamos a hacer distintos análisis de vulnerabilidad, un análisis de indicadores de vulnerabilidad simple donde combinamos tres tipos de variables, una vulnerabilidad para el contagio y una vulnerabilidad para el riesgo de fallecimiento. La idea es que estos indicadores simples utilizan información del DANE que está disponible en los distintos sistemas de información del país y para ello se ha desarrollado una guía metodológica y se están construyendo unos videos donde cualquier municipio de Colombia con esta guía metodológica que ya es de libre acceso puede realizar y construir estos indicadores para esos municipios. De igual manera, estamos utilizando sistemas de inferencia difusa para construir unos indicadores más complejos, ¿cierto? Donde relacionamos no solo tres variables, sino que empezamos un indicador de difuso de 5 variables y uno jerarquizado que va a incluir 12 variables y 5 dimensiones. Y digamos, ese es el siguiente proceso y es muy importante para identificar la forma de construir indicadores de estos conceptos que son difíciles de medir, que, como la vulnerabilidad, la sustentabilidad, el desarrollo. Y estamos haciendo una investigación sobre la exposición rábica en la ciudad desde el 2012 al 2018 y cómo esa exposición rábica está generando lesiones en las personas y un poco mirar su relación con lo que la ley hasta el momento llama perros potencialmente peligrosos, que luego va a cambiar su denominación a perros de manejo especial. Esto que hacemos sin investigación también lo podemos ofrecer como servicios para múltiples proyectos, para las secretarías, para las instituciones que requieran de esa información. Y aquí, digamos, hemos compartido cuáles son los software libres que pueden utilizar, manuales, publicaciones y un software para la geocodificación de la información. Entonces, el espacio del laboratorio de geografía de la salud los espera a todos los que están viendo, estudiantes, profesores, investigadores, tomadores de decisión. Estamos abiertos para colaborar en lo que necesiten para consolidar, digamos, y darle potencia al análisis y la comunicación de la información. A continuación, voy a darle la palabra a la doctora Diana María Caicedo. Ella nos va a presentar un trabajo titulado Factores de riesgo para síntomas respiratorios de COVID-19 antes de la cuarentena en Cali, Colombia. Digamos, este es un estudio de casos y controles. La doctora Diana Caicedo es médica, epidemióloga, doctorada en salud recientemente y se desempeña como profesora de la Universidad Javeriana. Bueno, a continuación se sigue la presentación de la doctora Diana María Caicedo, médica, epidemióloga y doctora en salud, profesora de la Universidad Javeriana, que nos trae a presentar un trabajo realizado con varios investigadores reconocidos de la ciudad y el trabajo se llama Factores de riesgo para síntomas respiratorios de COVID 2019 antes de la cuarentena en Cali, Colombia, estudio de casos y controles. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Adelante. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los asistentes y gracias Daniel por la presentación. La idea de hacer esta presentación, aunque el título nos cuenta que estos factores de riesgo fueron identificados para el periodo antes de la cuarentena, o sea, al inicio de la epidemia en el mes de marzo, abril. Sin embargo, me parece muy importante hacer esta presentación en este momento donde ya ese periodo de cuarentena ha finalizado y volvemos a esa interacción que pudo haber existido en los
en los días previos a que se hiciera el cierre de la ciudad o se estableciera la cuarentena específica. Entonces, algunas de las cosas pueden orientarnos a las acciones que se deben continuar realizando para hacerle frente a la epidemia. Entonces, esta investigación se hizo liderada por la profesora Lida Osorio, que como parte de las acciones que se iniciaron, tanto los estudios y las intervenciones que se hicieron cuando inició la epidemia en Cali, entonces estaba conformada la sala de análisis de riesgo COVID-19, que era la sala de análisis en ese momento, la sala de análisis de riesgo para el COVID en la ciudad de Cali, donde la doctora Lida Osorio era la epidemióloga de la ciudad que lideraba todo el proceso. Y nos hicieron parte de este proceso otros compañeros vinculados a la maestría de epidemiología de la Universidad del Valle. Entonces, para contextualizar, listo. Entonces, solamente como ya esto fue al inicio de la epidemia, como contextualizando una línea de tiempo de estos eventos tempranos de la epidemia en Cali, en Colombia, y solamente retomando que hacia el 6 de marzo se inicia la fase de contención a nivel nacional. El Ministerio de Salud nos da esta indicación de iniciar la contención y la OMS declara la enfermedad COVID-19 como una pandemia, y para ese mismo momento en Colombia como tal, Duque declara la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo para los vuelos internacionales y la suspensión de eventos. Y a nivel local, los tamizajes en el aeropuerto, específicamente para Palmira. Y de ahí en adelante empiezan una serie de intervenciones que está relacionada mucho más con los viajes del exterior, que era el momento en que la forma en que iba a entrar el COVID a Colombia, ¿cierto? Y precisamente para el día 16-17, entre el día 16 y 17 de marzo empiezan a aparecer los primeros casos de COVID en Colombia. El primero el 6 de marzo y posteriormente van ingresando para aparecer el primero en Cali el día 15. Sin embargo, empieza a haber una serie de aparición de casos relacionados con los viajes, otros relacionados con los contactos positivos en COVID, pero un importante número de casos no relacionados, indeterminados en esa relación de contagio, lo que llama la atención para nuestra ciudad. Y como la vigilancia de eventos epidemiológicos implica la investigación de cuáles son sus causas, cuáles son sus factores asociados, entonces ante el incremento de casos en Cali y ante el incremento que ya se empezó a dar antes de la cuarentena, antes de que se empezara la cuarentena, miren, 5 casos reportados para el 18, 7 casos reportados para el 21 y la cuarentena comenzó hacia el 24 de marzo. Y dada esta situación, entonces es necesario identificar esos factores de riesgo o esas causas de la propagación de la epidemia en la ciudad. Sin embargo, para ese momento, pues el número de casos era muy bajo y entonces era importante y pensamos hacerlo con el número de casos con síntomas asociados o relacionados con la enfermedad COVID. Y eso estaba potencializado pues porque veíamos esta rápida diseminación temporal y espacial de la que comentaba el profesor Daniel hace un rato, que empezábamos a ver en la ciudad cómo algunos de los casos se estaban ubicando en zonas y se relacionaban con viajes en el exterior, pero empieza a propagarse rápidamente a otras zonas de la ciudad y a lo que se sumaba a la situación de que no se identificaba cuál ya era el contacto. Esto nos hablaba de una posible transmisión comunitaria desde etapa temprana de la epidemia, y entonces era necesario identificar cuáles eran los motivos o las causas que llevaban a esta posible transmisión comunitaria que probablemente se estaba ya iniciando. Entonces, cuando empiezan a estudiarse los factores relacionados con la epidemia o con epidemias con virus respiratorios como COVID, y en esto en un momento dado cuando hicimos el estudio pues apenas estaban
presentando las publicaciones. Sin embargo, ya habían otras publicaciones a nivel de las otras epidemias, como epidemia de la influenza o SARS o el MERS, ¿cierto? Y entonces se había identificado ya que el aumento de viajes diarios desde y hacia la ciudad de Wuhan aumentaron el número de casos. Pero en otras epidemias se había identificado que el uso de autobuses, que trenes subterráneos, que los supermercados, las cafeterías estaban relacionadas con aumento de enfermedad respiratoria. Y para COVID en Japón se había publicado un estudio en el que la asistencia o entornos cerrados estaban relacionados con aumentar el riesgo de ser un caso secundario de COVID, ¿cierto? En comparación con ambientes abiertos. Entonces esto nos llamaba la atención a indagar lo que buscó este estudio, que es determinar los factores de riesgo asociados a la sintomatología respiratoria probable de COVID en el contexto de la epidemia en Cali, específicamente, identificar si el uso de la infraestructura de transporte, el espacio público, de la infraestructura de servicios, desde el punto de vista social, comercial, recreativo, estaban relacionados con la ocurrencia de estos sintomatología respiratoria al inicio de la pandemia, al igual características sociodemográficas de ocupación y de la familia que estuvieran relacionados con la presencia de sintomatología respiratoria probable de COVID. Entonces, en ese momento para la ciudad teníamos el sistema integrado de comunicación en el cual se hacía la tamización telefónica del evento 346. El evento 346 es la vigilancia epidemiológica para virus inusitado que se estableció desde un principio por el Instituto Nacional de Salud como la vigilancia que se debía hacer para la vigilancia de COVID en el país. Y entonces existía la línea COVID, y en esa línea COVID hacían este tamizaje telefónico que estaba acorde con la definición de caso para el Instituto Nacional de Salud en ese momento, y entonces estaba relacionado con 3 puntos claves, que era la historia de viaje a áreas con casos de COVID, trabajador de la salud con contacto estrecho y antecedente de contacto estrecho con un caso confirmado de COVID y tener al menos alguna sintomatología, ¿cierto? Entonces, con esta clasificación, en la línea COVID, en ese momento se hacía la valoración de los pacientes, de las personas que por X o Y sintomatología llamaban a esta línea y se registraban en esa línea. Y cuando se registraba en esa línea había dos posibilidades, que la sintomatología reportada se clasificara como probable de COVID y la otra posibilidad es que se descartara. Entonces la población de estudio de esta investigación de campo que hicimos, que fue un estudio de caso y control, que lo hicimos entre 25 de marzo y el 12 de abril del 2020, fue tomar la población registrada en el Sistema Integrado de Comunicación de la ciudad para el periodo 22-24 de marzo, que era precisamente unos días previos al inicio de la cuarentena. Población de cualquier edad, era nuestra población estudio. Y definimos caso como persona con al menos de uno de los criterios que que les había comentado en la tamización telefónica y que en la línea haya sido clasificado como sospecha de COVID. Mientras que control era la persona que no tenía ningún criterio de la tamización telefónica y fue clasificado como caso descartado. Seleccionamos 117 casos, fue la estimación de la muestra con 349 controles, 3 controles por cada caso. Se estimó la muestra buscando tener un OR de 2, que era el OR relacionado en otros estudios con el transporte público como factor de riesgo, y una exposición de controles a transporte público del 54%, que era la población en Cali reportada por planeación como usuaria del transporte masivo mío. La selección de los controles y de los casos fue aleatoria con muestreo aleatorio simple. Ya teniendo identificado la base de datos con casos y controles, se hizo una encuesta telefónica en la que se aplicaron los criterios de inclusión, que era participación voluntaria con una obtención de consentimiento informado verbal para ese momento de la epidemia, y criterio de exclusión era la falta de contactos en la base de datos. Para posteriormente, a partir de la recolección de información, que ya vamos a ver las variables que se recolectaron,
hacer el análisis de factores de riesgo. En los casos de menores de edad, la información se recolectó para alguno de los padres de la familia, a partir de alguno de los padres de familia. Y en el análisis de factores de riesgo hicimos un análisis de regresión logística con una estimación del riesgo atribuible a la población para identificar las exposiciones que podrían ser más favorables de intervenir para teniendo un mayor número de efectos preventivos en el caso de que se interviniera. Bueno, entonces, dentro de las variables de la encuesta, como factores de riesgo en los sociodemográficos definimos edad, sexo, ocupación y sobre todo las ocupaciones que eran en un inicio consideradas de riesgo, los trabajadores de la salud y los que presentaban movilidad en ese momento en la ciudad, exposición familiar, que era la convivencia de personas con riesgos sospechosos, con síntomas o casos confirmados, y la asistencia a reuniones. Como exposición a COVID se tenía el antecedente de viajes internacionales y el contacto estrecho, y como uso de transporte se preguntó por el uso de transporte público, privado, privado tipo taxi, o el transporte a través de las aplicaciones. También se preguntó por transporte privado particular, bicicleta, moto, y el uso de las estaciones relacionadas con el transporte masivo mío, y la asistencia a terminales terrestres, aéreas o fluviales. Adicionalmente se preguntó por la asistencia a espacios públicos, ya sea servicios como banco, como supermercados, centros comerciales, centros recreacionales, museos, espacios como el bulevar. Esto todo se preguntó esa asistencia como una exposición durante 14 días antes al inicio de los síntomas. Entonces ya una vez con los resultados tuvimos una muestra total de 466 donde se aplicaron los criterios de elegibilidad y tuvimos para evaluación de elegibilidad 453 personas, 2 de ellas fallecidas, números equivocados y otras personas que no contestaron. Contactamos finalmente 373 individuos. Se excluyeron 4 personas porque la encuesta estuvo incompleta y finalmente nos quedamos con 101 casos, de los cuales 4 no quisieron participar por tiempo o no deseaban dar mayor información, y para el análisis se incluyeron 97 casos. Los controles fueron 268, 37 no quisieron participar por tiempo o por no querer dar más información o porque se encontraban asintomáticos. Y los controles para el análisis finalmente fueron 231 individuos. Cuando hicimos la ubicación geográfica tanto de los casos y los controles, pues vemos que la población usuaria de la línea pues estaba distribuida por todas las comunas de la ciudad, y que esto pues coincidía un poco con la presentación de la distribución geográfica que estábamos viendo ya en la ciudad. Dentro de las poblaciones estudio tuvimos más presencia de mujeres en la población que denominamos caso. La población la mediana de la edad fueron de 32 años para las mujeres, para los casos, y de 36 para los controles, y vemos en ubicación geográfica en la ciudad que los casos estuvieron mucho más frecuentemente ubicados en el sur de la ciudad y que tuvieron antecedentes de viaje internacional. Cuando nosotros hicimos los análisis, tuvimos 2 formas de acercarnos a la estimación de los factores de riesgo, incluyendo las personas que tenían viaje internacional, que el viaje internacional pues ya estando igualmente incluido en la definición iba a ser encontrado como un factor de riesgo, pero las otras personas, el otro análisis es incluyendo las personas que no tienen ese antecedente de viaje internacional, solo para ellas. Entonces, encontrando que los factores de riesgo, cuando incluimos los viajes internacionales, encontramos que había un mayor riesgo de tener sintomatología respiratoria relacionada con COVID en población ubicada en el sur de la ciudad o que había tenido viajes internacionales, que había tenido un contacto estrecho
pero también nos salieron que esto era lo esperado, este viaje internacional y el contacto estrecho era lo esperado según la clasificación que estaba utilizando el Instituto Nacional de Salud en ese momento, pero también encontramos que el riesgo de sintomatología respiratoria relacionada por COVID en las personas que usaron el transporte masivo era hasta de 3 veces en comparación con las que no usaban ese transporte masivo. La asistencia a cafeterías también aumentó el riesgo 3 veces, lo mismo que la asistencia a cajeros, el riesgo fue aumentado con dos veces en comparación a los que no asistieron a cajero, y encontramos como factor de riesgo el transporte o los traslados a pie reducía el riesgo de tener sintomatología respiratoria relacionada con COVID. Cuando hicimos el análisis de factores de riesgo para la población que no tenía antecedente de viaje al exterior, entonces encontramos que igualmente había un riesgo relacionado con la ubicación geográfica hacia el sur de la ciudad, pero igualmente en contacto, porque estaba dentro de la definición, el tener un contacto estrecho con un probable o confirmado de COVID, y aparece nuevamente el uso del transporte mío, aumentando el riesgo 3 veces, ya no teniendo en cuenta los que viajaron, sino solamente los que estábamos aquí en la ciudad, aumentando el riesgo 3 veces en comparación de los que no lo usan, y aparece el usar transporte en alguna de las aplicaciones que teníamos disponibles para la época, aumentando también el riesgo hasta de 3 veces. El mismo proceso de uso de asistencias cafeterías, y esto se considera pues relacionado en la cafetería, uno llega y espera o puede sentarse a tomar un café y hay ese contacto o esa duración de una exposición, que también en este caso aumentaba más el riesgo que en comparación al modelo anterior, hasta 3 veces, y apareció la asistencia a tiendas de altos descuentos. Estas tiendas de altos descuentos son como de Uno, Ara, Dollar City, y lo que estaba asociado allí son los espacios cerrados, lo que considerábamos eran los espacios cerrados que podrían estar favoreciendo, pues en ese momento no usábamos tapabocas, no teníamos la conciencia del distanciamiento, entonces estos espacios se vieron relacionados con aumento del riesgo hasta de 2.5 veces. Y encontramos como factores protectores, la asistencia a panaderías, que en la dinámica de la panadería puede ser un poco diferente a la cafetería, porque uno asiste, compra y sale, ¿cierto? Mientras que en la cafetería puede haber una estancia en el lugar. Y el transporte a pie otra vez se relacionó como un factor protector. Cuando miramos la proporción, cuando hacemos este análisis de factores de riesgo, pues un análisis complementario es revisar la proporción de casos de síntomas respiratorios que se podrían evitar, la proporción de los casos que se podrían evitar si yo intervengo el factor de riesgo, o si a nivel de la ciudad se interviniese el factor de riesgo. Entonces esto lo entendemos hasta la proporción de casos que se pueden evitar si quito el riesgo, como si quitara el mío, pero eso no es posible, ¿no? Sin embargo, si se pudiese hacer una intervención, yo pudiese llegar hasta disminuir el porcentaje que vemos acá reportado. Entonces, estos de viaje al exterior, por ejemplo, viaje internacional, si se interviene, que era disminuir ese nivel de viajes internacionales, y acá pues se suspendió totalmente, hasta el 45.1% de casos se podrían disminuir. El contacto estrecho, si yo logro mantener el distanciamiento y ya no doy ese contacto estrecho, hasta el 32.8% de los casos. Esto se estuvo relacionado para los antecedentes de viaje al exterior. Mientras que aquí el transporte masivo disminuiría hasta el 13.7% de los casos, la asistencia a cajeros hasta el 19.8% de los casos y la asistencia de cafetería hasta el 14.3% de los casos. Esto fue estimando este riesgo atribuible para todo el modelo. Uno puede estimar el riesgo atribuible para los ORs individuales, pero esto es teniendo en cuenta todo el modelo que se corrió. Entonces, estos fueron los riesgos atribuibles alcanzables. Y en el caso de las personas que estuvieron sin antecedente de viaje al exterior, pues el contacto estrecho, lograr el distanciamiento, es el que más nos
disminuiría la proporción de nuevos casos de sintomatología relacionada con COVID. El transporte masivo hasta un 23.6%, y pues es muy importante también el transporte masivo en este sentido porque pues muchas personas utilizan el transporte masivo, entonces sería una intervención importante pues lograr disminuir los riesgos en el transporte masivo. Las tiendas de altos descuentos hasta un 33%, el transporte en hasta un 18% y la asistencia a cafeterías hasta un 17%. Esas serían las proporciones máximas que se lograran intervenir, que se lograran alcanzar disminuir si se logran las intervenciones. Pues ahora hemos tenido todas las intervenciones en distanciamiento físico, entonces se confirma que el distanciamiento físico puede estar disminuyendo la aparición de los casos en este sentido. También el uso adecuado del mío con todas las recomendaciones de distanciamiento, de uso del tapabocas, de lavado de manos previo y de evitar contacto pues con las otras personas, y también los usos adecuados de las compras que hagamos o las visitas a tiendas con los distanciamientos, con el número de aforo respetado, serían situaciones que apoyarían a disminuir o a evitar el contagio. Y que en el contexto en el que estamos, donde ya nos hemos reactivado, pues todo esto sigue teniendo pues bastante relevancia. Entonces, como conclusiones tenemos que el antecedente de viaje y el conocer o convivir con una persona con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID son factores de riesgo conocidos que hacían parte de la definición misma. Que el contacto con casos confirmados o sospechosos es el principal factor de riesgo para nuestra transmisión comunitaria, para la transmisión sin el antecedente de haber traído el virus, de haber importado el virus de otro lugar. Que el uso del sistema masivo y el uso de tiendas de descuento tienen un riesgo atribuible a nivel poblacional importante y que crea mayor importancia dado al uso o al alto uso que la población hace de ellos, ¿cierto? Entonces deben de ser priorizados en términos de intervención. En este sentido, reforzar y mantener las intervenciones que se están realizando en esos contextos. Los factores protectores de transportarse a pie, el uso de panaderías, donde las personas necesariamente se quedan a consumir los productos en el mismo lugar, deben de ser promovidos, ¿cierto? Que no se quede uno a consumir el producto en el mismo lugar. Claro que esto en teoría está para antes de la cuarentena y ahora ya pues nos hemos podido ir organizando para asistir a algunos lugares con todas las medidas de prevención. Lo que quiere decir esto es que hay que mantener las medidas de prevención en cuanto a los distanciamientos y al uso de tapabocas y a los adecuados limpiezas y desinfección, porque si no lo hacemos y estamos en esos espacios, pues entonces puede empezar a darse la transmisión otra vez, a incrementarse la transmisión. Y estos espacios cerrados, se ha identificado que los espacios cerrados, y por eso también el mío a veces funciona como un espacio cerrado, son factores asociados a la transmisión o a la propagación del virus. Entonces, en los espacios como los supermercados de bajo costo, que no tienen ventilaciones naturales, pues pueden estar siendo posibles condiciones o situaciones que favorezcan el virus. Sin embargo, ya todas las intervenciones que empiezan a mantenerse, el número de aforo, las filas, la organización de las filas y el uso de tapabocas dentro de las instalaciones, pues favorecen que no haya esa propagación. Entonces, evitar que el transporte masivo mío se convierta en un superpropagador, y entonces establecer las medidas específicas, fomentar el distanciamiento físico en las estaciones donde la gente está esperando el transporte, y dentro de los buses mediante señalizaciones y demarcaciones de las distancias, reorganización de los flujos de personas y filas, y en las entradas y salidas de los buses, y evitar el aire acondicionado recirculante en los vehículos, la desinfección de buses y estaciones del mío serían como los aspectos. Este fue para síntomas respiratorios, pero a nivel internacional ya se han hecho varios estudios donde se ha ido caracterizando los transportes masivos de todo el mundo como posibles fuentes de propagación o lo que llamamos superpropagadores de la infección. Entonces, estas intervenciones que se están haciendo pues son
se están haciendo en todas las partes del mundo donde hay transporte masivo. Y obviamente esas intervenciones pues mantienen la confianza en el transporte para que el público use el transporte, que también es necesario en este momento que este tipo de transporte funcione. La educación para la salud relacionada con las medidas preventivas para poder mantener el distanciamiento, para poder mantener el uso adecuado del tapabocas y poder mantener las medidas de desinfección, de lavado de manos y demás. Ampliar y fomentar el uso de la infraestructura peatonal, que la Mesa de Transporte No Motorizado de Cali ya ha hecho varias recomendaciones en relación a establecer bicicarriles temporales o ampliarlos y asegurar que las aceras queden libres para los peatones, especialmente en zonas que son más concurridas, que pues la ciudad ha ido dando respuestas para mantener espacios más seguros para la población. E incrementar los esfuerzos en el logro del distanciamiento físico para acceder a todos los espacios públicos donde interactuamos con la ciudad, como lo es los centros comerciales, los supermercados, los bancos, todos estos espacios que necesitamos seguir en los procesos de eso de vivir con el COVID, pero se necesitan que sigan siendo seguros para que no haya una propagación y los rebrotes que se han anunciado permanentemente. Entonces, gracias por su atención. Aquí está mi contacto personal, mi correo electrónico y no sé si hay preguntas. Bueno, ¿tenemos preguntas? Primero, darle las gracias a la doctora Diana por su excelente presentación. Tenemos un espacio para preguntas. Podemos tener unas 3 o 4 preguntas. Por favor, las envían al correo del simposio y para poderlas leer. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos los que continúan conectados en esta sala. Para aquellos que se conectan por primera vez, estamos aquí en el Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que este año se ha denominado Aprendizajes y Retos de las Epidemias del Siglo XXI, que hemos venido desarrollando desde el 21 y el 22. Incluso el martes tuvimos un mini simposio de la Escuela de Salud Pública. Y a continuación tenemos a Giselle, me encanta presentar a Giselle, fisioterapeuta y magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, con una charla titulada Evaluación del Sistema de Vigilancia de Intento de Suicidio en el municipio de Santiago de Cali. Y esta charla ha sido en coautoría con la profe Lida Elena Osorio. Giselle, bienvenida y nada, nos encanta tenerte por estos espacios. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación y demos inicio a la presentación. Entonces, lo primero es darles un breve contexto del evento y en esa medida comentarles que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio ha sido considerado una de las primeras 10 causas de muerte. Incluso en países occidentales es la tercera causa de muerte en jóvenes y la séptima causa de muerte en adultos. Sumado a eso, también se ha identificado una carga de enfermedad asociada a las conductas suicidas que llevan consigo unos efectos emocionales importantes, unas consecuencias sociales y económicas a considerar, y muchas de esas están asociadas con la alta demanda de los servicios de atención de la persona que incurre en la conducta suicida y de las familias, principalmente de las familias de las personas que han llegado al suicidio como tal. ¿Qué sucede en Cali? En Cali, para el año 2017 y 2018, fueron reportados 1.584 y 1.665 casos de intento de suicidio. En 2019, esa cifra se incrementa. Llegamos a 1.834 casos. Entonces, de entrada ya vemos que estamos ante un evento que está presentando un comportamiento ascendente año a año. Con los casos de suicidio ocurre algo similar. Para el año 2017 se reportaron 87 casos y para el año 2018 121 casos. Entonces, una vez tenemos identificada esa magnitud y esa carga de enfermedad, y si a eso le sumamos que el intento de suicidio es un factor útil para la predicción a corto plazo del suicidio consumado,
surge la necesidad de tomar decisiones a través de procesos activos de vigilancia epidemiológica. Si a eso, además, le sumamos la premisa de que no existe un sistema de vigilancia perfecto, se refuerza esa necesidad de poder evaluar esos sistemas de vigilancia de manera periódica para poder básicamente mejorar la calidad, la eficiencia y la utilidad de los datos que están arrojando esos sistemas de vigilancia. A nivel local, resulta que no hay una investigación que evalúe los sistemas de vigilancia como tal. Ante esa brecha de conocimiento, nosotros planteamos esta investigación cuyo objetivo general está centrado precisamente en evaluar el desempeño del sistema de vigilancia del intento de suicidio en Santiago de Cali en el periodo 2016 y primer semestre de 2019. ¿Por qué 2016? Porque precisamente ese es el año en el que inicia la notificación obligatoria del intento de suicidio a través del CIVIGILA. Como objetivos específicos nos planteamos, primero, valorar la oportunidad del sistema de vigilancia. Segundo, determinar la calidad de los datos utilizados para la operativización del sistema de vigilancia, evaluar la representatividad del sistema y finalmente establecer los patrones de ocurrencia identificados a través del sistema de vigilancia, que en otras palabras es describir la distribución temporal del evento en Santiago de Cali. Para poder dar respuesta a esos objetivos, nosotros estructuramos un estudio evaluativo de los componentes, principalmente en términos de atributos del sistema de vigilancia, de acuerdo a las recomendaciones y a los lineamientos que dan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, y también tomamos unos enfoques teóricos de la metodología para la evaluación rápida de sistemas de vigilancia de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. Entonces, como área de estudio tomamos la totalidad de Santiago de Cali y las 3.519 instituciones de salud habilitadas, reportadas a través de la Secretaría de Salud al momento de realizar la investigación. Nuestra población, los registros de intento de suicidio de CIVIGILA, los registros individuales de prestadores de servicios de Santiago de Cali y los registros de suicidios del Observatorio el primer atributo que nosotros quisimos hacer con el atributo de oportunidad fue determinar la rapidez o la demora en el tiempo de 2 pasos dentro del sistema de vigilancia. Es decir, contabilizar ese tiempo entre la fecha de consulta y la fecha de notificación del evento al sistema de vigilancia CIVIGILA. Para ello, creamos unos rangos de tiempo para poder determinar esa oportunidad y lo generamos de manera general y año a año, es decir, desde 2016 hasta 30 de junio de 2019. Para ello, nosotros determinamos unos valores de tendencia central y unos valores de dispersión dependiendo del cumplimiento o no del supuesto de normalidad. De manera complementaria, quisimos también identificar esas unidades primarias generadoras del dato o esos servicios habilitados con peor calificación al momento de evaluar el atributo de oportunidad con el objetivo pues, de generar unas recomendaciones y unos planes de mejora. En cuanto al atributo de calidad, a través de este atributo lo que nosotras quisimos fue determinar la precisión y la confiabilidad de la información que estaba llegando al sistema de vigilancia. Para ello, nosotros creamos una variable que denominamos completitud, es decir, el atributo de calidad de los datos lo quisimos evaluar a través del porcentaje de casillas diligenciadas. Para este atributo seleccionamos un total de 44 variables. Y esas variables se seleccionaron bajo un criterio, que estuviesen a lo largo del histórico de las diferentes versiones de las fichas de notificación del CIVIGILA. Bueno, en cuanto a representatividad, este atributo nos permitió identificar si el sistema realmente está describiendo de manera exacta la posible ocurrencia del evento en términos de variables de tiempo, lugar y persona. Para ello, nosotros seleccionamos unas variables, las variables categóricas se describieron como porcentajes y algunas de ellas se compararon con 2 variables, con la variable sexo y la variable curso de vida, buscando posibles asociaciones. Aplicamos test de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, pues dependiendo de la naturaleza de las variables. Las variables cuantitativas se analizaron también luego de la verificación
de toda la normalidad y quisimos también identificar una posible asociación entre edad y sexo a través de pruebas estadísticas con un nivel de significancia de 0.5. De igual manera, quisimos también evaluar la representatividad del sistema en términos de tiempo y en términos de la variable lugar. Sin embargo, para la presentación, estos temas no fueron profundizados y solo nos quedamos con las variables propias de la persona. Bueno, finalmente, para el cuarto objetivo para la serie de tiempo, lo que nosotros hicimos fue utilizar un total de 4.790 datos reflejados en 183 observaciones, y en este atributo o en este objetivo es importante mencionar el tamaño de la muestra porque precisamente es mostrar que estamos cumpliendo de entrada con uno de los criterios de la metodología que utilizamos para poder determinar esta serie de tiempo. En primera instancia, lo que hicimos fue establecer la frecuencia de casos por semanas epidemiológicas, determinar el supuesto de normalidad y una vez establecido ese supuesto se declaró la serie, se identificó la tendencia, la estacionalidad y la estacionariedad a través de gráficas y de test estadísticos. Y finalmente se llevó a cabo pues, la metodología propuesta por Box y Jensky, o más conocido como modelos ARIMA. Entonces, de manera muy resumida, básicamente lo que hicimos a través de esta metodología fue identificar una serie de tiempo, identificar si contaba con componentes de autorregresión, de autocorrelación simple, de autocorrelación de medias móviles y proponer una serie de modelos. Y después de aplicar unos criterios de información, quedarnos con un único modelo, el cual nos permitía generar una predicción estática y una predicción dinámica de los intentos de suicidio a partir de la primera semana de julio de 2019. Entonces, considerando esa metodología, ¿qué resultados obtenimos? Desde el atributo de oportunidad, básicamente, y como ustedes pueden observar en la tabla, se obtuvo una mediana de oportunidad de 0 días, es decir, una oportunidad de notificación muy buena, con un rango intercuartílico de 3 días. Ese mismo comportamiento, ese mismo dato se ve año a año, y cuando desagregamos esa oportunidad por los rangos que les comenté en los métodos, vemos cómo aproximadamente el 87% está presentando una oportunidad de notificación menor a 7 días. Entonces, ya de entrada, el sistema está cumpliendo con el atributo de oportunidad al reportar los casos en el tiempo establecido a través de los protocolos de atención del Instituto Nacional para intento de suicidio. Aproximadamente el 8% lo está haciendo entre 8 y 30 días, 4% entre 31 y 180 días y menos de 1% está pues reportando con una oportunidad superior a los 6 meses e incluso al año. Esta gráfica nos confirma la información relacionada en la diapositiva anterior. Vemos cómo más del 80% está cumpliendo con la oportunidad de notificación que se solicita en el sistema de vigilancia de intento de suicidio, y vemos cómo en menor medida pues hay que mejorar esa oportunidad. Sin embargo, son porcentajes realmente bajos en comparación con los porcentajes que sí dan cumplimiento a esa oportunidad. Bueno, en cuanto a los resultados de atributo de calidad de los datos, este es un resumen del total de variables que analizamos. En primera instancia tenemos las variables de la ficha de notificación 356, la cara A, y vemos cómo todas las variables relacionadas con identificación del caso obtuvieron 100% de diligenciamiento, es decir, una calificación óptima en términos de calidad de los datos. Las variables sociodemográficas de igual manera obtuvieron 100% de diligenciamiento, excepto la variable localidad y ocupación. Sin embargo, cuando uno analiza los porcentajes de estas dos variables, realmente es un porcentaje alto. ¿Qué sucede con las variables relacionadas con grupos poblacionales? Ninguna obtuvo el 100%, están alrededor de 92%. En cuanto a la cara B de la ficha de notificación, las variables relacionadas con factores desencadenantes en general obtuvieron una buena calificación, excepto la variable relacionada con maltrato físico, psicológico y sexual o exposición a violencias.
Lo mismo sucede con las variables relacionadas con factores de riesgo, en donde lo que tiene que ver con antecedentes de violencia, abuso de sustancias psicoactivas, trastorno depresivo y trastorno de personalidad obtuvieron porcentajes de diligenciamiento muy bajos, principalmente las variables relacionadas con trastornos mentales o diagnósticos en salud mental. Bueno, en cuanto a las variables relacionadas con mecanismo del evento, obtuvieron muy buen diligenciamiento y las variables relacionadas con proceso de remisión alrededor de un 98% de diligenciamiento. Ahora, esas variables que obtuvieron tan bajo porcentaje de diligenciamiento las analizamos año a año y vemos cómo en 2016, año en que inicia la notificación obligatoria, estas tres variables de antecedentes de violencia, trastorno de depresión, trastorno de personalidad, tienen un buen diligenciamiento, 100%, pero ¿qué sucede? Las variables de trastorno de depresión y trastorno de personalidad, a medida que pasa el tiempo, empeora el porcentaje de diligenciamiento, es decir, cada vez la están diligenciando menos. Contrario a la variable antecedentes de violencia, en donde ese diligenciamiento ha mejorado año a año. Entonces es importante entrar a analizar y dar posibles explicaciones de por qué se está presentando este comportamiento, tanto en las que han venido empeorando, como en la variable que ha venido mejorando esa notificación. Bueno, en cuanto a los resultados del atributo de representatividad, comentarles que definitivamente el sistema cumple con el atributo de representatividad. Mucha de la información que arroja el sistema de vigilancia y de los grupos poblacionales que identifica con mayor vulnerabilidad o mayor riesgo van de la mano con la información y con la literatura a nivel nacional y a nivel mundial reportada para el intento de suicidio. Entonces vemos como en Cali este evento tiene una mediana de 21 años con un rango intercuartílico de 14 años. Principalmente se está presentando en jóvenes entre 15 y 24 años, seguido de adolescentes entre 10 y 14 años. Y en términos de sexo, pues se presenta principalmente mujeres en comparación con los hombres. De igual manera, lo reportado por Civigila coincide pues con lo reportado a través de los registros individuales de prestadores de servicios. Ahora, ¿qué sucede con los mecanismos utilizados para el intento de suicidio? Se conserva el comportamiento que ha sido reportado a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces estamos hablando de mecanismos como intoxicación, como arma cortopunzante, como ahorcamiento, como esos medios que se utilizan con mayor frecuencia para las conductas suicidas. Ahora, cuando nosotras relacionamos alguna de las variables con la variable sexo para poder identificar posibles asociaciones, encontramos que la edad está asociada con el hecho de ser mujer o ser hombre. Identificamos cómo el evento se está presentando principalmente en mujeres adolescentes, en mujeres jóvenes, adultas y en hombres mayores de 60 años. De igual manera, el mecanismo utilizado, principalmente lo que es el ahorcamiento, lanzamiento al vacío, intoxicación y los factores desencadenantes que vemos en la tabla están fuertemente relacionados con el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre. Ahora, ¿qué sucede con la asociación de algunas de estas variables con edad? Vemos cómo solo las variables de mecanismo se asoció con la variable edad, ¿sí? Que es un poco la información que encontramos en el recuadro azul. Bueno, esta diapositiva la traemos básicamente para comentarles de manera muy rápida que si bien el sistema es representativo en términos de variables relacionadas con la persona, no lo es en términos de variables relacionadas con el tiempo o la distribución en las semanas epidemiológicas. Entonces, esa es una de las falencias que identificamos del sistema. Paso rápidamente para compartir los resultados de la serie de tiempo. A través de esta serie de tiempo, nosotros identificamos que el evento de intento de suicidio a través de las semanas epidemiológicas tiene un componente de autocorrelación parcial y tiene un componente de autocorrelación simple. Es decir, los valores observados están relacionados con los históricos, reconociendo un componente aleatorio. Entonces, una vez graficamos las funciones de autocorrelación simple y las funciones de autocorrelación parcial, vemos cómo hay unos rezagos que superan las bandas de confianza. Entonces, ya de entrada,
Estas gráficas nos están confirmando el supuesto de estacionariedad y nos está ya identificando unos rezagos que están superando las bandas de independencia. Bueno, una vez identificados esos rezagos, se seleccionaron de manera aleatoria o se estructuraron mejor 7 modelos. De esos 7 modelos, 2 dieron valores P estadísticamente significativos, son los que están relacionados en la diapositiva, y de esos 2 se seleccionó un único modelo ARMA 101 de acuerdo a los criterios de información, al criterio Acaique y Vallesiano. Entonces, una vez se corre ese modelo seleccionado, vemos cómo la correlación mejora y esos rezagos que estaban por fuera de las bandas de confianza entran. Y aplicando un test estadístico, aseguramos que la serie ya tiene independencia como tal. Es decir, ese modelo que se escogió 101 genera un comportamiento o genera una serie de ruido blanco respetando el principio de parsimonia. Es decir, se escoge el modelo más simple. Bueno, con ese modelo lo que hicimos fue básicamente una predicción estática y una predicción dinámica. Quisimos traer la predicción dinámica para poder compartirles los datos de intento de suicidio que se esperaban a partir de la primera semana de julio, primera, segunda y tercera semana, porque el modelo ARIMA no permite ir más allá, sino predicciones a corto plazo. Entonces, vemos cómo el modelo predijo entre 20 y 22 casos de intento de suicidio. En la segunda semana se aproxima mucho lo predicho con lo observado, sin embargo, vemos que en la tercera semana el observado supera ampliamente el valor predicho. Y eso nos confirma una vez más que el modelo ARIMA 101 solo nos va a predecir los eventos de intento de suicidio una semana después del total de serie de tiempo integrado en el modelo. Entonces, básicamente eso es lo que nos muestra esta diapositiva. Y para concluir, el sistema de vigilancia e intento de suicidio aquí en Santiago de Cali cumple con los propósitos para los cuales fue diseñado, ¿sí? Los propósitos estipulados en el protocolo de atención del Instituto Nacional de Salud están cumpliendo. En términos de atributos, el sistema también cumple o presenta una oportunidad de notificación y un porcentaje de diligenciamiento favorable. Permite además caracterizar el evento de manera adecuada en cuanto a grupos poblacionales y mecanismo utilizado. Sin embargo, no cumple con el atributo de representatividad respecto a la variable tiempo, lo que afecta la sensibilidad del sistema para detectar brotes. Si bien la palabra brotes es comúnmente utilizada para eventos transmisibles, quisimos utilizarla en este evento precisamente por esa relación entre el intento de suicidio como factor útil para predecir el suicidio consumado. Finalmente, concluimos que los modelos ARIMA se pueden aplicar para pronosticar patrones del intento de suicidio en el distrito, haciendo de estos una herramienta útil para complementar el sistema de vigilancia actual, porque finalmente el poder predecir ayuda al ente territorial a poder disponer recursos y capacidad instalada para atender esos valores o ese número de casos de intento de suicidios predichos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle, por la muy buena presentación que has desarrollado. Quisiera preguntarle al auditorio si tenemos preguntas o tenemos algún tipo de, si hay alguna duda o algún comentario. No sé si por el chat han llegado preguntas. Bueno, no he recibido notificación de preguntas. Digamos, estos medios no facilitan ese tipo de interacciones, pero bueno, muchas gracias, Giselle, a ti por estar atenta y por estar deseosa de presentar los resultados de tus investigaciones, que yo considero que son muy importantes para nuestra ciudad. Bueno, damos paso a la siguiente presentación. Nos vamos a cambiar. Vamos a hacer otros ajustes para que inicie la siguiente presentación. Un abrazo, cuídate mucho y muchas gracias de nuevo. Gracias, profe.
Hola, ¿cómo están? De nuevo, buenas tardes. Volvemos a conectarnos con la última presentación del día de hoy en esta sala, en este simposio de investigaciones de la Facultad de Salud, el simposio número 22, que hemos llamado Aprendizajes y Retos de las Epidemias del siglo XXI, que estamos desarrollando entre el 21 y el 22 de octubre. A continuación tenemos una presentación que va a desarrollar Sara Pasichaná, fisioterapeuta y magíster en epidemiología. Es un orgullo para nosotros presentar todo el producto de las investigaciones que están desarrollando nuestros estudiantes formados desde el pregrado hasta la maestría en la Universidad del Valle, investigadora de CDETES, y ella nos va a presentar la investigación, evaluación de una intervención conductivo-conductual para víctimas de violencia intrafamiliar en Cali, Tuluá, Colombia. Adelante, Sara, y de nuevo, muchas gracias y por estar en este espacio. Muchas gracias, profesor. Bueno, les vengo a presentar entonces esta ponencia de un ensayo clínico que realizamos en el Instituto CISALVA con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar para la reducción de síntomas de salud mental. El nombre de la ponencia es Evaluación de una intervención cognitivo-conductual para víctimas de violencia en Cali, Tuluá. Bueno, los pongo inicialmente en contexto con la problemática de violencia contra la mujer. La violencia de género, que incluye la violencia de pareja, es una problemática estructural. Sabemos que es un problema de salud pública muy grave y surge pues, de las relaciones desiguales de poder históricamente establecidas entre hombres y mujeres. Aquí en esta gráfica pues podemos ver un poco de las cifras que se han manejado en los últimos años de violencia de pareja, ¿sí? Es una gráfica que nos indica que no hay, digamos, una tendencia significativa a la reducción de este tipo de problemáticas, que sigue siendo vigente en nuestra actualidad, en nuestros territorios, y pues en el país se han reportado casi 50.000 casos, digamos, en el año 2018, y podemos ver pues que la violencia de pareja afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. Vemos que las mujeres son las más afectadas por este tipo de problemática y pues que es una problemática que se ha mantenido en el tiempo. No parece que haya alguna reducción de los tipos de casos que se reportan a nivel nacional. Aquí podemos ver nuevamente evidenciando el tipo de cifras que se están manejando en los últimos años y podemos ver nuevamente que la violencia en pareja afecta a hombres y a mujeres de manera desigual, con unas tasas, unas diferencias abismales entre uno y el otro. Y Cali, Valle del Cauca, sigue reportando entre las 4 ciudades más violentas que reportan más casos de violencia de pareja en el país. Como sabemos, pues esta violencia tiene unas consecuencias muy graves en la salud física, en la salud mental y emocional de las personas que lo sufren y tienden pues a desarrollar síntomas de salud mental relacionados a depresión, ansiedad, estrés postraumático y limitaciones de las actividades diarias o discapacidad. Por eso, digamos, en la literatura se encuentra mucho de lo que se están realizando, son estudios para comprobar la efectividad de algunas intervenciones, digamos, para países de medianos y bajos ingresos. Estas intervenciones psicológicas clínicas que tienen enfoques cognitivos conductuales se aplican con el apoyo de unos agentes comunitarios, ¿sí? Que bajo supervisión psicológica, de un psicólogo experto pueden contribuir o pueden complementar este tipo de terapias con enfoque conductual. Nosotros entonces, para esto, pues hemos diseñado un estudio de 3 fases, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la tercera fase, que es la del ensayo clínico, pero entonces para contarles un poco cómo viene este estudio desde el inicio, se hace pues una primera investigación cualitativa para identificación de síntomas de salud mental en mujeres de aquí de Cali y de Tuluá, que digamos, fueron la población que se eligió para este estudio. Después una fase de validación de los instrumentos y se planean los pilotajes y las intervenciones, que más adelante les cuento cuáles son las 2 intervenciones que se compararon. Y finalmente llegamos a una fase de ensayo clínico para poder asignar a estas personas aleatoriamente a la intervención. Por esto, pues
digamos, el objetivo de este estudio es poder responder a una pregunta de cuál es la efectividad de estas intervenciones cognitivo-conductuales que tienen el apoyo de agentes comunitarios en la reducción de estos síntomas de salud mental en mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Como les comentaba, pues es una asignación aleatoria cualquiera de estas dos intervenciones, lo que se realizó. Una de ellas pues es la que queríamos probar, la cognitivo-conductual con el agente comunitario. Como les digo, pues es una terapia que tiene el apoyo de personas de la comunidad, de líderes comunitarias mujeres que se entrenan y son supervisadas por psicólogos para aplicar un esquema de intervención que ya les voy a mostrar. Por el otro lado está el grupo control, que reciben pues una intervención de tipo habitual, una intervención psicosocial que se da habitualmente en los servicios de salud, ¿sí? Cuando se activa ruta de atención a violencia. La intervención que nosotros probamos pues se componía de 11 sesiones. Aquí podemos ver de manera muy rápida cuáles son las intervenciones que se hacían con psicóloga clínica y cuáles eran las intervenciones supervisadas del agente comunitario. Finalmente pues nosotros realizamos el ensayo, aleatorizamos a las mujeres y partimos de una base de datos de 172 mujeres a partir de 2017 y finalmente se aleatorizan 94 en el grupo CBI y en el grupo control, aquí como lo pueden ver en la diapositiva. El seguimiento de las mujeres no fue completo, sin embargo se hizo un análisis de intención a tratar con las mujeres que fueron aleatorizadas y se realizaron imputaciones múltiples para aquellas mujeres que digamos, presentaron una pérdida del seguimiento y no pudieron ser valoradas al finalizar la intervención. De hecho, ese seguimiento, o esta continuidad de seguimiento, la testeamos, por decirlo de alguna manera, encontrando pues que la probabilidad de continuar en este seguimiento y en intervención era 53 veces mayor en las mujeres que estaban dentro del grupo CBI. Digamos, por una parte, testear esto de manera inicial pues nos permite conocer como el panorama de que tan efectivo es el seguimiento en este tipo de población que es muy complicada de seguir, valga la redundancia. Algunas características que encontramos en esta población, y bueno, en los ensayos balanceamos los grupos de manera que las características, digamos, se mantengan de una manera homogénea. Tenemos unas mujeres que son relativamente jóvenes, de una edad promedio de 36 años, principalmente solteras, aunque hay más porcentaje, aunque hay porcentajes de mujeres en unión libre, separadas y casadas, y situación sentimental, pues de acuerdo a si está en ese momento con pareja o no. Ahí podemos ver algunas características que tienen que también ver con el tipo de violencia, entonces la mayoría están sin pareja, o en esta población por lo menos se identificaron que su situación sentimental se categoriza de esta manera una vez que ocurría pues el evento violento. Sin embargo, pues muchas de ellas también convivían aún con el agresor, fueron variables que se tuvieron en cuenta para ajustar los análisis. La escolaridad, digamos, no presenta ninguna diferencia entre ambos grupos de comparación ni la situación laboral de estas mujeres. Asimismo, otras características sociodemográficas como el tipo de vivienda, el régimen o consumo de sustancias no presentan, digamos, diferencias entre los grupos de comparación. Digamos que es una población que se mantuvo homogénea y que se balanceó de manera adecuada. También tenemos unas características clínicas de la población. Marginalmente pareciera que existían algunas diferencias entre los grupos, digamos, para el trastorno de depresión y de depresión y ansiedad combinado, o depresión, ansiedad y estrés postraumático combinado, pero no son estadísticamente significativas. Aquí pues graficamos en esta tabla los puntajes de salud mental y de severidad de violencia que también se mantienen, digamos, de manera homogénea entre ambos grupos. Y a continuación, entonces les presento ya como tal la graficación de unas diferencias entre la medición 1 y la medición 2 de este ensayo. Esto es entre el grupo de intervención y entre el grupo de control, es decir, es los resultados, digamos, al interior de cada grupo. Ahorita les voy a mostrar el que es comparando al grupo de control e intervención.
y podemos ver que pues, hay una reducción de 0.19 puntos para los puntajes de depresión. Sin embargo, son puntajes que no son significativos. Incluso de manera gráfica se puede ver que la diferencia no es realmente evidenciable. Por la parte del puntaje de ansiedad, en cambio sí podemos ver que hay una reducción y que es estadísticamente significativa, y también de manera gráfica pues la podemos apreciar un poco mejor aquí en el grupo de intervención, es decir, las mujeres que recibieron la intervención cognitivo-conductual con el agente comunitario tiende a tener un promedio del puntaje de ansiedad más bajo que las del grupo control. Entonces esa reducción es de 0.42 puntos y es significativa. Cuando combinamos depresión y ansiedad, también indica o se puede evidenciar que es posible que el grupo de intervención esté teniendo mejores resultados en depresión y ansiedad, ¿cierto? Al interior de su grupo. Sin embargo, esta reducción de 0.27 puntos no es estadísticamente significativa. Y finalmente, para síntomas de estrés postraumático, hay una reducción significativa con esta intervención cognitivo-conductual y agente comunitario, y ustedes se lo pueden evidenciar, digamos, de manera gráfica, cómo se ubican la distribución, los promedios del grupo de intervención, que la reducción es mayor en este grupo. Bueno, y aquí finalmente quiero mostrarles puntaje de discapacidad, que pese a que presenta una reducción, no es estadísticamente significativa al interior de cada grupo, a pesar de que gráficamente se pudiera evidenciar. De todas formas, la estadística está indicando que no hay ninguna diferencia aquí en el puntaje de discapacidad. Esta es una tabla donde aquí estamos comparando ya el grupo de control con el de intervención. Digamos, las anteriores era una diferencia del promedio entre la medición 1 y 2 de cada individuo, ¿cierto? Dentro de su grupo. Aquí ya se está comparando ambos, las diferencias de las diferencias. Y podemos evidenciar que, por ejemplo, para depresión, ansiedad y el trastorno combinado de depresión y ansiedad, no existe una diferencia entre el grupo de control y el grupo de intervención. Digamos, la estadística no nos está evidenciando esto por esta parte. Sin embargo, para el puntaje de trastorno de estrés postraumático, de síntomas de estrés postraumático, sí se evidencia una reducción que es significativa en el resultado ajustado de esta tabla. Entonces aquí podemos evidenciar que al parecer esta intervención funciona para la reducción de síntomas de estrés postraumático como tal. Más no el síndrome como tal, pero sí de síntomas que presentan las mujeres de estrés postraumático. Y el puntaje de discapacidad pues se mantiene sin ningún cambio. No hay una diferencia estadística realmente entre ambos grupos de intervención que esté indicando que sirve para reducir el puntaje de discapacidad o incrementar el puntaje de funcionalidad en las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir a partir de, digamos, de este estudio en general? Tenemos varias cosas. Empezamos primero pues destacando que es un ensayo de prevención que se realizó pues aquí en la ciudad. No había, digamos, en ese momento algún otro ensayo que se estuviera realizando de manera similar y que se estuviera extendiendo, digamos, a otras ciudades, ¿sí? Como Tuluá. Y pues ese era digamos, el único en su naturaleza que está explorando estos síntomas de salud mental con una intervención, digamos, de base comunitaria o que tenía el apoyo de un agente comunitario. Entonces, creemos pues firmemente en el que este tipo de apoyo en comunidad puede contribuir pues como una alternativa de seguimiento y de oferta a estos servicios o a la demanda que hay de atención en salud mental para mujeres víctimas, lo cual pues la convierte en una intervención adecuada para el contexto nuestro. Sabemos pues que existe mucha evidencia alrededor de estas intervenciones, pero pues es importante tener intervenciones complementarias con otras disciplinas, y esto lo menciono porque tenemos, digamos, en este momento estamos desarrollando precisamente ese acercamiento con otras disciplinas dentro del Instituto CISALVA para poder contribuir o complementar este tipo de intervenciones psicológicas también. ¿Qué sucedió, por ejemplo, ya de manera operativa y logística en el ensayo, que es muy importante destacar?
el hecho de tener ese seguimiento a estas participantes y de tener, digamos, ciertas, por decirlo así, ventajas para poder tener oportunidad de intervención en estas mujeres, digamos, la participación sigue siendo limitada, o sea que el tema del seguimiento en esta población sigue siendo muy difícil y pues por eso, digamos, estas recomendaciones también tienen que ver mucho con eso, con fortalecer pues los procesos de intervención en salud mental, con participación de comunidad nuevamente, ¿sí? Estamos, digamos, demostrando a través de este estudio que estas intervenciones en salud mental con agentes comunitarios pueden funcionar bien aquí. Tenemos una necesidad de un seguimiento permanente de la población que son víctimas de violencia, es una población muy difícil de seguir, se traslada mucho de domicilio, cambia mucho también de números de contactos, las familias como tal se desplazan muchísimo, digamos, de un barrio a otro y la irregularidad pues es una constante en este tipo de poblaciones y pues para estos estudios y como para la atención habitual es muy importante tener unos seguimientos, fortalecer los procesos de seguimiento realmente. En ese sentido, pues también queremos como recomendar o seguimos apostándole nosotros desde el instituto a los diseños de intervenciones en salud mental que sean adecuados para reducir síntomas de salud mental. Es importante que lo hagamos pensando en qué necesidades actuales se presentan en la problemática de violencia. Como se sabe, digamos, esta problemática ha sido exacerbada por el tema del confinamiento obligatorio. Entonces, precisamente estamos desarrollando otro tipo de intervenciones que están más enfocadas con arte y que están enfocadas, digamos, a través de medios virtuales, tratando de ajustarnos un poco como a estos contextos de confinamiento. Entonces, pues esa es la invitación, seguir adelante con este tipo de estudios y seguir adelante explorando otras intervenciones, pues de acuerdo a la situación actual, pues, en los territorios. Entonces, eso era lo que tenía por compartir. Muchísimas gracias a todos y quedo atenta a preguntas. Bueno, Sara, muchas gracias. Estamos pendientes de las preguntas del auditorio. Si el auditorio tiene alguna pregunta. Aquí, ok, digamos, me informan por acá por chat que no hay preguntas de parte del auditorio. No hay preguntas. Me queda simplemente, antes de cerrar esta sala del simposio, darte las gracias, Sara. Un excelente trabajo y me parece muy interesante esa posibilidad de empezar a conectarlo y buscar otras alternativas en términos de hacer las intervenciones. Muchas gracias por eso. Y nada, a todos los asistentes, gracias por estar conectados. Gracias por estar conectados en este simposio, en esta sala del simposio de investigaciones en salud. Nos vemos el próximo año. Espero que podamos estar en los espacios de la universidad el próximo año. Y bueno, ahorita aprovechando la virtualidad y atendiendo estas contingencias que son las que nos corresponde vivir. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.